Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios y te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y que con tus propias palabras tengas un corazón agradecido delante de la presencia de Dios. Dios mío, te damos gracias. Gracias por este día, Señor, que hoy has regalado a nuestras vidas. Gracias porque desde que nos levantamos, Señor, tu misma presencia nos ha acompañado en todo momento, Señor. Nos has guardado, nos has cuidado, incluso has suplido de nuestras necesidades, Señor, el día de hoy. Señor, en esta tarde queremos presentar este culto delante de tu presencia, Señor, para que tú la dirijas de principio a fin, Señor. Que tú hables, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, que estemos atentos, que nada nos distraiga, Dios mío. Que seas tú usando a tu siervo, Señor, en esta hora, Dios mío, hablando a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ministranos el día de hoy. Que podamos poner en práctica, Señor, tu palabra que hoy vas a traer a nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que hoy están aquí presentes, a todos aquellos que se van a conectar a través de las redes sociales, Señor. Y que seas tú hoy llevándote toda la gloria, toda la honra, Dios mío. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y el texto central de hoy es 2 Pedro capítulo 2 versículo 1. Y el título de este mensaje, de este sermón es Herejías destructoras. Herejías destructoras. Saben que hace algunos años atrás el director del seminario en el cual yo era uno de los profesores me pidió que diera clases, que de hecho el pastor Manolo y Elena conocen al director, el pastor Dimitrio, me pidió que diera clases sobre herejías, sobre doctrinas falsas, sobre sectas y religiones. Eso fue hace algunos años atrás. Y saben que mientras preparaba la clase, les voy a contar una intimidad, mientras preparaba la clase sentía en mi espíritu una lucha espiritual, una guerra espiritual. Y ahora, mientras preparaba el mensaje estos días, me volvió a pasar lo mismo. Y me he dado cuenta, cada vez lo confirmo mucho más, que cuando nosotros comenzamos a exponer la verdad de Dios, entramos en una batalla espiritual. Pero la buena noticia es que tenemos la victoria por medio de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y dice así, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hasta ahí la palabra de Dios. Hermanos, en estos días se ha estado hablando mucho sobre escatología bíblica. La escatología es la rama de la teología que trata de los acontecimientos finales. Y hablando de los últimos tiempos, o de los postreros tiempos, bien sabemos que la Biblia profetiza algunos aspectos muy marcantes en cuanto al tiempo final que se avecina. Algunas de las cosas, algunas características de ese tiempo es el aumento de los cataclismos, el aumento de terremotos, de tsunamis también. La maldad multiplicada es otra de las cosas que ocurren y que van a ocurrir en este tiempo final. Perdón, hermanos, es que sigo un poco engripado. Las guerras, los rumores de guerras, el enfriamiento del amor en el pueblo de Dios, el enfriamiento del amor en el pueblo de Dios. Claro, cuando la Biblia habla en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, no habla de que el amor de muchos afuera se va a enfriar, sino que el amor de muchos acá adentro, entre el pueblo de Dios, es que se va a enfriar. También habrá confusión, habrá angustia, habrá falsos profetas, falsos maestros, falsos ungidos, falsos hermanos y también la proliferación del engaño. Ahora les pido, hermanos, que presten atención a lo siguiente que quiero decir.
Al igual que Pilato, muchos apartarán de la verdad el oído. Al igual que Poncio Pilato, muchos van a apartar de la verdad el oído. Dice la Biblia que se van a volver a las fábulas. También dice que van a escuchar doctrinas de demonios, enseñanzas de engañadores, que habrá mensajes halagüeños. Y esto es muy propio, hermanos, de la era posmoderna en la que estamos viviendo. Esto afecta a la fe cristiana. En esta era posmoderna que estamos viviendo, el sentido épico y glorioso de nuestra fe se está perdiendo. El culto, los cultos se vuelven, ustedes pueden mirar alrededor del mundo, cada vez más un show de espectáculo dominical. Son tiempos peligrosos los que estamos viviendo, donde hay doctrinas peligrosas y donde hay hombres peligrosos. Y con las doctrinas peligrosas también surgen el aumento de las herejías. Con las doctrinas peligrosas también surge el aumento de las herejías. Y para eso vamos a ir a nuestro primer punto. ¿Qué es una herejía? ¿Qué es una herejía? Y yo anoté que es una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas vitales que enseña la Biblia. A veces son doctrinas bíblicas que son llevadas a un extremo, y ese extremo es un extremo insano. Una herejía es una tergiversación de las verdades fundamentales que se encuentran en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan quién fue el primer ser que tergiversó la palabra de Dios? Fue Satanás en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan cuando dijo, con que Dios os ha dicho, le dijo a Eva? De hecho, Satanás engañó a Eva. Dice la Biblia en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La herejía también es una obra de la carne, dice Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. La herejía también es una obra de la carne. Pablo y los demás apóstoles tuvieron que dejar plasmados en las Escrituras cómo ellos batallaron para poder mantener la firmeza y la sana doctrina. Ellos tuvieron que batallar para poder mantener la pureza doctrinal en las iglesias. Por ejemplo, los gálatas estaban permitiendo que los judaizantes hicieran estragos con sus herejías. Y Pablo llega a decir que era tan grave lo que estaba pasando con los gálatas, que dice, de la gracia habéis caído. Se desligaron de la gracia. Y les llega a decir, me temo que he trabajado en vano con ustedes. ¿Por qué? Porque habían comenzado a permitir que doctrinas judaicas ingresaran en el pueblo de Dios. En Colosas se intentaba socavar la deidad de Cristo. Este asunto de la deidad de Cristo, hermanos, es un asunto muy importante para la fe cristiana. Y el apóstol Juan en sus cartas tiene que tratar de ese tema. También en Colosas, una herejía que había comenzado a infiltrarse encubiertamente en la iglesia era el culto a los ángeles. Además del legalismo judaico, del ascetismo, de las filosofías huecas, el gnosticismo era otra herejía, eran otras doctrinas raras que habían comenzado a meterse dentro de lo que es el pueblo de Dios. Por eso Pedro tiene que decir que hubo falsos profetas y que ahora también habrá falsos maestros. En Tesalonicenses dice, no se dejen mover de vuestro modo de pensar. Judas también en su carta tiene que escribir sobre los falsos maestros, sobre las doctrinas extrañas. Ahora quiero hablar, hermanos, de algunas doctrinas y herejías que se infiltran en la iglesia del Señor. No en esta iglesia, pero estoy hablando a nivel general en el cuerpo universal de Cristo. ¿Han sentido hablar, por ejemplo, del arrianismo? El arrianismo viene de una postura de un sacerdote que se llamaba Arrio y que él comenzó a enseñar que Jesucristo no era un ser eterno.
y que fue creado en un momento determinado por el Padre. Eso enseña el arrianismo. Ahora, una de las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos, ¿saben cuál es, no? La deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Si ustedes entran por la puerta de la iglesia, van a ver, no sé si a mano derecha, no recuerdo ahora, o a mano izquierda, van a ver un cartel que dice ¿en qué creemos? Y son las doctrinas fundamentales en las que nosotros nos apoyamos y que están en la palabra de Dios, y que no sería malo cada X tiempo poder verificarlas nuevamente y verlas y refrescarnos la memoria de qué es en lo que creemos. Jesús mismo habló de su preexistencia. Dice San Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús hablando de su preexistencia. Y la preexistencia de Cristo, la deidad de Cristo, el hecho de que Cristo sea Dios hecho carne, es una de las doctrinas fundamentales que tenemos que defender a capa y espada. La otra herejía que se está metiendo en las iglesias es el sincretismo religioso. El sincretismo religioso, que dice que no hay verdades absolutas, que todo es relativo. Ustedes sabían que en el medioevo, en la edad medieval, la autoridad eran los teólogos, eran la voz cantante, eran aquellos que tenían la voz autoritativa y autorizada. Luego, con la llegada de la modernidad, la sociedad moderna dijo, no queremos más teólogos, queremos ciencia. Y ahí entró la época de la investigación, de buscar a través de la medicina, de la ciencia. Fue en la edad moderna donde todo comenzó a girar alrededor del hombre. Es allí donde surgen el fascismo, el comunismo, el marxismo, el anarquismo, el nazismo. Todo surge en la era moderna. Y escribí un siguiente recuadro respecto a este tema, que dice, siempre que el ser humano saca a Dios de la ecuación, el resultado que obtiene es la decadencia absoluta. Siempre que el ser humano saca a Dios de la ecuación, el resultado que obtiene es la decadencia absoluta. Luego de la modernidad, ingresamos en la posmodernidad. Y en la posmodernidad todo se vuelve relativo, todo se vuelve, lo que era absoluto ahora se vuelve relativo. En la posmodernidad dijeron basta el raciocinio extremo de la modernidad y ahora el yo y el ahora era fundamental. Con la posmodernidad también llegaron a nuestros días la posverdad. Y la posverdad, hermanos, dice que toda verdad es relativa y que lo que la gente quiere oír son mensajes de autoayuda, mensajes motivacionales. Vayamos a Isaías capítulo 30, versículo 8. Isaías capítulo 30, versículo 8 al 14. Miren lo que nos habla Isaías sobre Él vivió en una época posmoderna, como que parecía que había un preludio espiritualmente hablando de la época posmoderna. Y miren lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios. Es semejante a la sociedad actual, una sociedad en la que no quieren oír la ley de Dios, una sociedad que no quiere escuchar la palabra de Dios. Esa es la era posmoderna que nosotros vivimos y que Isaías también vivió. Isaías vivió en esa época de posmodernismo, lo visualizó, tuvo un preludio de esa realidad. Y una de las cosas que caracterizaba a esa sociedad y que también caracteriza a nuestra sociedad es lo que dice ahí. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Dios. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profeticen mentira. ¿Se dan cuenta? No estamos viviendo en esa sociedad de mensajes motivacionales. No estamos viviendo en esa sociedad que está buscando mensajes de autoayuda.
Vayan ustedes a cualquier librería secular y van a encontrar libros de autoayuda por doquier. Van a encontrar mensajes motivacionales a donde quiera. Busquen en YouTube, en las redes, van a encontrar que escasea por muchos lados la palabra de Dios. Dice el versículo 10, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel, decían ellos. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad y en ellos habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Qué es la verdad, hermanos? Porque con la posmodernidad también entró la posverdad. Y la verdad, escribí por ahí, es la realidad desde la percepción de Dios, ya que solamente Él tiene una visión clara de lo que es la verdad. La verdad es la realidad desde la percepción de Dios. En la Biblia encontramos a un hombre llamado Poncio Pilato, que le preguntó a Jesús qué era la verdad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando Pilato le preguntó a Jesús cara a cara y le dice, ¿qué es la verdad? Y dice San Juan 18:38, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pilato no se quedó a escuchar qué era la verdad. Pilato no quiso oír un mensaje de qué es la verdad. Y cuando Pilato hizo eso, cometió uno de los peores crímenes en la historia de la humanidad. Estar enfrente de la verdad personificada y no querer escuchar la respuesta de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. El otro punto, hermanos, que nosotros tenemos que seguir afirmando es que no hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Lamentablemente en algunas congregaciones se está enseñando que hay diferentes maneras de salvarse. Pero la Biblia nos dice claramente, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La verdad, hermanos, absoluta, la divinidad de Cristo, el hecho de que nadie puede salvarse si no es por Cristo. Estos días escuchaba una persona que decía que tanto el pueblo judío como el pueblo islámico pueden salvarse a través de Abraham. Eso es una herejía. Nadie puede salvarse si no viene por el camino que Jesucristo mismo marcó, que es el camino de Jesús mismo dijo que Él era la luz del mundo que alumbraba a los hombres. Jesús mismo dijo que Él era el camino que llevaba al Padre, que Él era la verdad que nos hacía libres y que Él es la vida eterna que todo hombre necesita tener. La otra doctrina errónea que estamos viendo a través de los siglos y que no es nueva, que es vieja, es la realidad de que hay lugares en donde se está negando la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí el concepto Trinidad aparece en la Biblia. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Margarita. Gracias. Hay quienes están negando la realidad de la Trinidad. Hay quienes llegan a decir que el Espíritu Santo no es Dios. Hay quienes llegan a decir que el Espíritu Santo no es Dios. Hay una secta que afirma que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza del Padre. Es la fuerza activa del Padre, pero nosotros sabemos por la Biblia que el Espíritu Santo es Dios. Que el Espíritu Santo, dice la Biblia, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y que Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando bautizamos, ¿cómo bautizamos? En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un espíritu creado. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia? Y hermanos, el tiempo nos faltaría para mencionar otras doctrinas peligrosas que se están infiltrando como un león agazapado. Por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. Movimientos apostólicos y proféticos. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? No me puedo detener en todo esto, hermanos, pero los movimientos apostólicos y proféticos. El hipercalvinismo, que enseña que Dios ha elegido a algunos para perderse y a otros para salvarse. El preterismo radical, ¿saben lo que es eso? El preterismo radical enseña que lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 24, ¿se acuerdan las profecías del Monte de los Olivos? Que todo lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 24 ya se cumplió con la destrucción del templo. Eso enseña el preterismo radical. O sea que ya hubo un anticristo, que fue un tal Tito, y que todo lo que Jesús había dicho en Mateo 24 era para esa generación, sacando de contexto un versículo que dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La teología liberal también es entre otras, lo que enseñan es que la palabra de Dios no es infalible. La teología queer, no sé si sintieron hablar de la teología queer, dice que Dios respeta todas las relaciones amorosas independientemente si es hombre con hombre y mujer con mujer. El legalismo, la salvación a través de las leyes, de ritos, de tradiciones. El antinomianismo es relacionarnos con Dios y vivir plenamente sin obedecerlo. Y por último escribí, que ahí no lo puse, el hinduismo camuflado. El hinduismo camuflado adentro de la iglesia evangélica. ¿Alguna vez escucharon hablar de decreto, de confieso? ¿Escucharon hablar de eso? De visualícelo y declárelo, porque todo eso viene del hinduismo. Todo eso viene del hinduismo. Son doctrinas centradas en el hombre y no en Dios. Son doctrinas centradas en el hombre y no en Dios. ¿Qué podemos decir del evangelio humanista y progresista, donde el centro de todo es el ser humano? Canciones cristianas, hermanos, que están enfocadas más que nada en el hombre y no en la gloria de Dios, no en la santidad de Dios. Nosotros siempre tenemos que prestar atención a las letras de nuestras canciones, de lo que cantamos, porque hay muchas canciones, hay mucha letra de canciones que están más centradas en el ego personal del hombre, en la autoayuda y no tanto en la gloria del Dios soberano. Ahora, ante todo esto, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, procurar con ahínco, con diligencia, presentarnos a Dios, no a los hombres, a Dios, como obreros aprobados. ¿Y cuál es el obrero aprobado que Dios está buscando? El que no tiene de qué avergonzarse y el que sabe usar la palabra de Dios, el que sabe trazar la palabra de Dios, el que sabe interpretar la palabra de Dios, el que está lleno de la palabra de Dios. En este tiempo de engaño que estamos viviendo, lo que nos va a salvar es llenarnos de la verdad de Dios. Vivimos en una era de tal engaño que ahora vieron la famosa inteligencia artificial. ¿Vieron la cantidad de imágenes que parecieran que son reales? Pero en realidad no son reales, sino que son creadas por la inteligencia artificial.
¿Vieron que ahora con la inteligencia artificial cualquiera puede tomar, por ejemplo, mi voz y y decir o manipular algo que he dicho y hacer decir algo que yo no he dicho? Ese es el engaño en el que estamos viviendo. Es una era de engaño, es una era de mentira, es una era donde las falsas doctrinas proliferan, donde las falsas enseñanzas proliferan. Y siempre decimos que hay muchos falsos profetas y falsos maestros, que son fáciles de detectar, pero también hay falsos hermanos, la Biblia lo profetiza, que habrá una proliferación de falsos creyentes, de falsos hermanos, y esos son más difíciles de detectar, son mucho más difíciles de detectar. Pero nosotros, hermanos, tenemos que empaparnos de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que levantarnos de mañana temprano, buscar en la palabra de Dios, orar, estar en la presencia de Dios, estar involucrados en la obra, porque esta es una era de mucho engaño. Es una era de mucho engaño. Vimos muy a vuelo de pájaro doctrinas raras que comienzan a infiltrarse encubiertamente en el cuerpo de Cristo. Pero la que más me ha llamado la atención es sobre lo que hablábamos recién, sobre la negación de la verdad, el sincretismo religioso, el ecumenismo, son cosas que vienen y son cosas que preparan el escenario para la manifestación del anticristo. Sabemos bien, hermanos, que muy pronto, Dios sabe el tiempo, se va a manifestar lo que dice la Biblia, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice la Biblia que tendrá un poder tremendo, pero que será un poder engañoso, que será un poder que dice que viene como un advenimiento satánico. Y nosotros estamos viviendo en ese escenario donde el Espíritu, aunque el anticristo todavía no se ha manifestado, sí se está manifestando hace mucho, el Espíritu del anticristo. De hecho, Juan llega a decir, muchos anticristos han salido por el mundo. ¿Y quiénes son? Los que niegan la divinidad de Cristo, los que niegan la realidad de la persona del Señor Jesús. Nosotros, hermanos, tenemos que mantenernos en la pureza doctrinal. La Biblia nos dice y nos enseña que en el tiempo postrero en el que estamos viviendo nosotros, muchos se apartarán de la verdad y tendrán comezón de oír y no querrán oír la sana doctrina, no querrán oír el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está pasando hoy. Basta con mirar alrededor la cantidad de fábulas, de historietas, los cultos que se vuelven como un lugar de entretenimiento. Yo 2x3 lo digo y siempre lo he dicho hace años y no me voy a cansar de decir, a la iglesia no venimos a entretenernos. Yo no vengo a divertirme a la iglesia. Para divertirme me voy a la playa, para divertirme me voy a caminar por ahí. Pero a la iglesia no venimos a entretenernos, no venimos a divertirnos. El grupo de alabanza no es un grupo de música rock que tiene que entretenernos a nosotros hasta que suba el predicador. Y el predicador tampoco es un showman que tiene que preparar algo por media hora o 40 minutos para ver cómo los entretengo. No, hermanos, pero eso está pasando en muchos lugares. El entretenimiento ha sustituido el gozo en la casa de Dios. El espectáculo ha sustituido la verdadera presencia del Espíritu Santo en la casa de Dios. La música centrada en el hombre ha sustituido la alabanza verdadera y la adoración a Dios. Y eso es lo que está pasando alrededor del mundo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que permanecer firmes y constantes, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de las Escrituras, creciendo no en un conocimiento intelectual de Dios, sino en un conocimiento espiritual de Dios,
que son dos cosas distintas. Porque yo puedo conocer a Dios intelectualmente, porque yo puedo conocer toda la doctrina, pero si eso que está en el intelecto no baja a calentar mi corazón, me vuelvo religioso. Y Dios no quiere que tengas un conocimiento meramente intelectual de Él, ni de su palabra, sino que tengamos un conocimiento profundo de quién es Dios. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios, ¿quién eres tú? Yo le he preguntado, ¿quién eres tú? ¿Y hasta qué punto te he llegado a conocer? ¿Quién eres? Revélate a mi vida. Eso es lo que necesitamos, hermanos, esa renovación espiritual. En medio de esta era tan posmoderna, tan vacía, en medio de esta era del posmodernismo que, como decía Isaías tiene un lenguaje poético maravilloso, hablando de nuestra sociedad y de la sociedad de él, que estaban volviéndose en contra de la verdad, que no querían saber nada de la verdad. Le dice, ¿saben lo que les va a pasar a ustedes? Ustedes son como una pared enorme, altísima, pero que tiene una grieta y pronto se va a desplomar. Todo lo que no se edifique sobre el fundamento de la palabra de Dios y sobre las verdades doctrinales de la palabra de Dios son como una pared que tiene una grieta y que pronto se desploma. Por eso Jesús también habló y dijo que el que oye la palabra de Dios y la hace, es semejante al hombre que ha edificado su vida sobre la roca. Y que pueden venir vientos y que pueden soplar vientos y venir tempestades, pero esa casa no va a caer porque está fundada sobre la roca. Nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos una responsabilidad tremenda de parte de Dios, que es la de mantener la pureza de la palabra de Dios. Estamos en una batalla espiritual, la batalla por la verdad. Y en este tiempo en el que estamos viviendo, en esta hora que estamos viviendo de oscuridad, de tinieblas, así como Dios se está levantando, como ha pasado con la iglesia aquí, ministros de la palabra de Dios que hablan con fidelidad la palabra de Dios, así como ha pasado acá en ese avivamiento espiritual, en donde la sana doctrina ha logrado salir de estas cuatro paredes e impactar el mundo. Pero así como Dios ha levantado a esta iglesia como una defensora de la doctrina, de la sana palabra de Dios, también están proliferando otras doctrinas erradas que hacen que la gente esté confundida. Le escuchaba recién un mensaje del pastor Anderson que está en el Facebook, que hablaba de este tiempo final, y una de las cosas que decía era la confusión en la gente, la angustia. Esta es una era de confusión, es una era de angustia. La gente está confundida, pero a mí no me sorprende que la gente afuera esté confundida. Me sorprende cuando veo gente confundida en el pueblo de Dios, que no saben si Cristo es el camino, que no saben si realmente es Dios. Hicieron una encuesta al mundo evangélico en Estados Unidos y el 54%, creo que fue el 54%, no recuerdo bien, pero fue una cifra elevada, de los que les hicieron la encuesta en Estados Unidos, dentro de los evangélicos, confesaron dudar realmente de la divinidad de Cristo. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Otra doctrina peligrosa que se ha infiltrado a través de la teología liberal es teólogos que enseñan, predicadores que enseñan que la Biblia no es infalible, que la Biblia tiene errores. Cuando bien sabemos, hermanos, que el error lo tendrán ellos, pero la Biblia es y seguirá siendo por siempre la siempre viva y eficaz palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y la Biblia no contiene ningún error. Que haya gente que no sepa interpretarla, que no sepa o que se confundan con ciertos versículos porque son difíciles, es otra cosa, pero la Biblia no contiene un solo error, ni uno solo. Y miren que hace años venimos estudiando la Biblia y no encontramos un solo error en ella. Es más, en la Biblia encuentro
descubrimientos científicos. Miren, hace poco le estuve enseñando al grupo 1 de los varones sobre la ciencia y la Biblia, la biología y la Biblia, la microbiología y la Biblia, la astronomía y la Biblia. Y es impresionante la cantidad de contenido científico que tiene la Biblia, de descubrimientos científicos que vinieron muchos siglos después de que la Biblia se haya escrito y aparecen en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos microbiología. En la Biblia encontramos que Dios cuelga la tierra sobre la nada, cuando hace muchos siglos atrás se creía de que la tierra estaba sobre una enorme tortuga y arriba de la tortuga había elefantes, o si no, el famoso Atlas. En la Biblia encontramos descubrimientos arqueológicos, la Biblia tiene veracidad histórica, la Biblia tiene veracidad científica, la Biblia tiene veracidad biológica. Hermanos, ¿por qué la Biblia tiene todo eso? Porque la Biblia es y seguirá siendo la palabra de Dios. Y aunque teólogos liberales digan que tiene errores, los errores los tendrán ellos. La Biblia no tiene un solo error. Nosotros podemos confiar en la Biblia. Si hay acá alguien que está dudando de la Biblia, quiero decirle, confíe en la Biblia. Confiemos plenamente en la palabra de Dios. Y no lo digo simplemente confiemos por la fe en la palabra de Dios. Tenemos argumentos de todo tipo para creer en la palabra de Dios. Así como hay argumentos a favor de la existencia de Dios, también hay argumentos a favor de la veracidad de la palabra de Dios. La Biblia es un libro que lo escribieron más de 40 autores diferentes. Más de 40 autores diferentes. En un periodo de 1500 años, en 3 continentes distintos, en 3 idiomas distintos. Sin embargo, cuando uno va a la Biblia, no encuentra una sola contradicción entre un autor y el otro. Ni una sola. Si yo dijera hoy, en esta misma reunión, y con esto voy terminando, en esta misma reunión, si yo dijera, escríbame en un papelito, ¿qué piensan del gobierno del presidente Sánchez? Estoy seguro que habría contradicciones en lo que escribirían. Unos van a decir, bueno, es un buen presidente, otros van a decir, este debe ser amigo del anticristo, qué sé yo. Van a haber distintas opiniones en cuanto a la realidad del presidente, la realidad de España. Y estamos viviendo en el mismo país, en la misma época, sin embargo, entre nosotros habría contradicciones. Y qué misterioso que es la palabra de Dios, que no hay una sola contradicción entre 40 autores que casi no se conocían entre ellos, muchos no se conocían, porque vivieron en distintos siglos, en distintas épocas, y sin embargo no hay una sola contradicción. Y todo apunta a un solo hilo conductor. ¿Saben cuál es? El Hijo de Dios viniendo a salvar a la humanidad. En Génesis aparece Jesús, en Éxodo aparece Cristo, en Levítico aparece Cristo. No aparece personificado como aparece en los evangelios, pero sí aparece de alguna manera que otra. En cada libro de la Biblia aparece la revelación del Hijo de Dios. Para que nosotros, hermanos, sepamos a dónde tenemos que estar parados. ¿A dónde tenemos que estar parados? Que Dios nos ayude, porque lo que más veo es, y ya pueden pasar los músicos si quieren, lo que más veo, hermanos, y lo que me preocupa a mí como pastor, siempre he tenido una carga muy, muy grande por despejar los tipos de dudas que pueda haber en el pueblo de Dios, porque la duda trae confusión. ¿Qué fue lo que sembró Satanás en Eva? Duda. ¿Y con la duda qué trajo? Confusión. Confundió a Eva, la engañó, pero lo primero que hizo fue sembrarle una duda. La Biblia dice que derribemos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Yo, hermanos, toqué hoy apenas algunas doctrinas falsas y lo hice muy abuelo de pájaro.
pero en realidad hay muchas más. Y de cada una de las que toqué, por ejemplo, el preterismo que hoy se ve tanto, como leí hace poco una carta de un hombre que no se sabe si es judío, si es cristiano, qué es híbrido. Porque la realidad, cuando entran en eso que no sé qué soy, yo soy cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, limpio por la sangre de Cristo. La gracia de Dios está con nosotros, pero hay gente que está tan confundida que no saben bien lo que son. Entonces entran en un estado de hibridad. Y este hombre híbrido en la carta decía que las profecías ya fueron cumplidas, que ahora lo que restaba era luchar para una humanidad mejor, que venían tiempos mejores. Eso es confusión. Y muchos capaz que se lo creen. Pero la Biblia dice que el hombre malvado irá de mal en peor. Y la Biblia dice que en los tiempos finales serán tiempos de dolor, de sufrimiento, de angustia, de confusión y de prueba. Pero también dice que ha prometido una porción especial del Espíritu Santo para los que le invoquen. Yo creo firmemente en un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes en esta hora final. Creo que va a volver sobre la iglesia un Pentecostés como el día del aposento alto, donde todos comenzaron a glorificar a Dios en otras lenguas y salieron de ese lugar y comenzaron a predicar la palabra de Dios con poder. Y esa es otra confusión que también hay, hablando del Espíritu Santo. Hermanos, cuando el Espíritu Santo viene y llena a una persona, algunos pueden hablar en lenguas, pero otros no hablan en lenguas, pero salen a hablar la palabra de Dios con poder. Son distintas manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros, los nacidos de nuevo, hablemos o no hablemos en lenguas, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos ese consolador, ese amigo que nos ayuda, que está con nosotros, que nos guía, que nos consuela, que nos fortalece. Nunca dudemos de su presencia en nosotros. Hace poco me escribió una persona preocupada porque no sabía si tenía el Espíritu Santo o no. Yo le dije, si tenés a Cristo en el corazón, si te arrepentiste de tus pecados, si naciste de nuevo, si estás caminando en santidad delante de Dios, no dudes de que la presencia del Espíritu Santo está en tu vida. Era de confusión y de angustia, pero una era de luz especial para el pueblo de Dios. Nos ponemos de pie. Señor, gracias por tu palabra, te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos hiciste nacer en este tiempo y podemos decir, como dijo aquella persona, para esta hora hemos llegado. Señor, cumple tus planes con tu iglesia. Cumple tus propósitos con tu iglesia. Levanta, Señor, alrededor del mundo una iglesia poderosa, una iglesia firme, una iglesia que defienda tu palabra, una iglesia que se levante a proclamar la sana palabra de Dios en el poder de tu Espíritu y de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora de oscuridad, de engaños, de doctrinas raras, extrañas, de falsos profetas, de falsos creyentes, de falsos maestros que quieren infiltrar en la iglesia doctrinas peligrosas, levanta también un pueblo en el poder de tu presencia, en el poder de tu Santo y Divino Espíritu. Señor, necesitamos como nunca antes el fluir y el mover de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, como nunca antes, ese mover poderoso, ese fluir del cielo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y que la verdad prevalezca para siempre. Y creo, Señor, y proclamo lo que dice tu palabra. Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia.
Las puertas del infierno no van a prevalecer. La iglesia se va a levantar sin mancha ni arruga en el fuego de Dios. Padre, lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret podemos declarar tu palabra, porque hay poder al declarar tu palabra. Se desata tu poder, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Que toda confusión se vaya de las mentes. Toda confusión se vaya de las mentes. Fuera en el nombre de Jesús. Todo bloqueo mental, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios mío. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.